Hoy día, habilitar edición. Hoy día va a estar muy entretenida la clase, hermano. Amén. Hoy día voy a pedir mucha atención porque hay harto que ver. Bien. ¿Están los demás alumnos? ¿Todavía no llegan? Tienen entrada libre, así que no hay problema. Hay algunos que no van a poder estar, pero van a ver el video. Ok. Bien, entonces, como estamos grabando, ya vamos a comenzar. Amén. Como habíamos visto la clase anterior, vamos a repasar. Siempre es bueno repasar lo último que se vio para luego avanzar hacia lo superior. Entonces habíamos visto que si me permiten, voy a compartir la pantalla. Bien, entonces habíamos visto la investigación. ¿Qué era la investigación? Es la búsqueda sistemática de información adecuada con conocimiento específico y tema específico. Si yo estoy investigando, debo, aparte de, o sea, ya habíamos visto que se comienza por una interrogante, una buena interrogante. La interrogante te la puede dar el profesor en un caso de un ensayo. Yo como docente les doy a ustedes, les exijo que hagan una investigación No, sobre esto. apagué el gato, no. Por favor, solicito apagar silenciar su micrófono. Bien, entonces, como habíamos dicho, es importante que cuando se nos da la interrogante, nosotros tenemos que buscar responderla, ¿ya? Ahora, cuando no hay interrogante y nosotros tenemos que hacer el trabajo, nosotros escogemos. Pero siempre, hermano, siempre, si a usted se le da un tema, siempre es bueno delimitar el tema. Hay que contextualizar el tema. Un ejemplo, si ustedes están en clases conmigo de homilética y yo les digo, hágame una investigación sobre la historia de la homilética hispana, no norteamericana, hispana, usted sigue siendo demasiado amplio, porque la homilética dentro de la teología práctica es sumamente amplio, hermano, y hay escuelas. De hecho, para que ustedes sepan, en los seminarios pentecostales de gente de color, gente negra, de esas iglesias negras que vemos por la tele muchas veces, muchos de los exámenes finales que dan los pastores es que los ponen frente a un tribunal de unos 5 ministros ya antiguos y le dicen, y le dan pasajes bíblicos al hermano para que los predique. Entonces el hermano les ya, un pastor le dice Génesis es tanto, otro Lucas, y el hermano después de su proceso de formación debe haber tenido un bagaje tal que le permita hacer un mensaje sobre esto, un mensaje como otro, y exponer. Por eso les decía, y ese es el estilo de esta iglesia. Y si yo les digo a ustedes, quiero que me hagan una investigación sobre la historia de la predicación, ustedes deberían siempre buscar delimitar. Ya, de la predicación, ¿de qué escuela? ¿Qué tipo de predicación es positiva, dialógica? Siempre hay que delimitar. Cuando ustedes le hacen un interrogante, usted tiene que interrogar la interrogante, ¿ya? Pero en ese proceso nunca están solos, por eso es tan importante la participación con los profesores, ¿ya? Porque así usted va delimitando. Un ejemplo, yo quiero que me hagan estudios sobre homilética. Ya, profesor, pero homilética en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa homilética en Chile? ¿De qué periodo? Del periodo un ejemplo, el periodo del avivamiento pentecostal en Chile. Para que ustedes sepan y vayan anotando, hay una página de Corporación Sendas que tiene todas las copias de las primeras revistas pentecostales de Chile. Y en esas revistas, Fuego de Pentecostés, Revista El Evangélico, todas esas revistas que eran del movimiento antiguo pentecostal, hay muchos sermones.
Y ahí hay fuentes. Y si yo quisiera investigar la homilética chilena del siglo XIX, tengo una fuente y está bien delimitado el tema para poder investigarlo. Ahora la pregunta, ¿cómo respondo a este interrogante buena que me dio el profesor? Y es ahí donde aparecen las fuentes. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender a manejar fuentes. Lo que veíamos la clase anterior sobre el plagio, eso es el mal uso de la fuente. Cuando yo no sé ocupar fuentes, yo generalmente hago plagio, porque no sé citar, no sé dar crédito a la fuente que tomé. Pregunta, queridos hermanos, ¿qué es una fuente? Y esa es la interrogante que espero resolver con ustedes. Hoy día les voy a pedir que tomen nota, ¿ya? Y si no toman nota, se van a quedar bastante perdidos. La investigación bibliográfica y en específico la investigación teológica y bíblica requiere de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Los libros. Hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias y hay fuentes terciarias. Vamos a salir de acá. La fuente primaria, por favor, anótelo. La fuente primaria es el texto en sí. Un ejemplo, si yo investigo la Biblia, mi fuente primaria será la Biblia en teología. Pero ojo, si estamos a nivel de pregrado, es decir, a nivel de licenciatura o a nivel de magíster, no le va a servir su Reina Valera. A nivel de licenciatura y de magíster, la fuente, usted no tiene permitido ir solamente a su Reina Valera, usted tiene que ir al griego o al hebreo. Pero a este nivel, una fuente primaria es la Biblia. Una fuente primaria es siempre el libro en sí. Un ejemplo, si yo quiero estudiar y rebatir el calvinismo, yo tengo que estudiar como fuente primaria un libro que se llama Instituciones de la Religión Cristiana de Juan Calvino, que es su opus máxima, su obra máxima. Eso es una fuente primaria, es decir, una fuente que tiene un autor al cual yo puedo acceder. Otra fuente, si yo quiero estudiar las 95 tesis de Lutero, voy a buscarla a las 95 tesis de Lutero. ¿Qué la escribió Lutero? Entonces, el autor y su obra están unidos. Esa es una fuente primaria, ¿ya? Fuente primaria es todo libro que esté sujeto, que esté unido a su autor, ¿ya? Fuente primaria podría ser también los libros que se escriben hasta el día de hoy sobre teologías. Un ejemplo, yo quiero estudiar la teología de Wayne Grudem, yo quiero estudiar la teología de Karl Barth, yo quiero estudiar la teología de Charles Spurgeon, o yo quiero estudiar la teología de de John Wesley. ¿Me entienden? Si el libro está unido a su autor, esa es una fuente primaria. Pero pastor, dígame, ¿qué pasa cuando hay libros que fueron escritos por más de un autor? También puede ser una fuente primaria. Porque si el libro está escrito por tres, cuatro, seis autores, como pasa, pero está sujeto a sus autores el libro, es fuente primaria. Fuente primaria puede ser un libro unida a su autor. Fuente primaria puede ser un texto unido a su autor, un texto que lo haya escrito el autor. Un ejemplo, yo por mucho tiempo mi maestro de Apocalipsis fue el doctor Juan Stam. Aunque él no me dio clases, yo le mandaba mails y le pregunté tanto y por mucho tiempo llevamos tanta comunicación que el hermano Juan Stam me facilitaba sus libros. Y sus libros, un ejemplo, un libro de Juan Stam es Apocalipsis y Profecía que se los recomiendo, porque Juan Stam fue un hermano que le dedicó la vida al Apocalipsis y escribió en español. Entonces, si yo me encuentro con el libro que escribió Juan Stam, que se llama Apocalipsis y Profecía, en serio se los recomiendo. Esa es una fuente primaria. Voy a ser bien achacoso porque
Esto debe quedar. La fuente primaria, es decir, el texto, puede ser el libro, puede ser un sermón, puede ser una fuente de audio, puede ser incluso una canción. Yo una vez cité en un trabajo académico una canción de Sting, una canción que habla que Sting hablaba en plena Guerra Fría y decía que, tratando de humanizar a los enemigos, decía, yo también creo que los rusos, lo decía en inglés, cuando llegan a sus casas le hacen cariño a sus hijos. Y yo me tomé de ese texto, de esa fuente primaria, porque sé que lo había escrito Sting, para tomarme de esa idea y darme cuenta que Sting, a pesar de no ser cristiano, porque él parece que es agnóstico budista, el tipo entiende un principio de que todos como seres humanos amamos, y después yo seguí desarrollando con la Biblia y todo el tema, pero me tomé de una fuente primaria. Insisto, fuente primaria es aquel libro, aquel texto, incluso predicación, incluso video, que lo hizo su propio autor. ¿Cuáles son entonces las fuentes secundarias? Fuentes secundarias, ¿vamos bien, queridos hermanos? ¿Sí? Bien. Las fuentes secundarias son los libros que hablan de los libros. Un ejemplo, yo quiero estudiar la Biblia, ¿cierto? Eh, Hay libros que hablan sobre la Biblia. El libro que habla sobre el libro de otro autor es una fuente secundaria. En eso, nosotros hoy en día se habla de papers o se habla de libros. Un ejemplo, cualquier libro que hable sobre la teología de Santo Tomás de Aquino es una fuente secundaria, porque no es la suma teológica de Santo, no es la obra en sí de Tomás de Aquino, sino que la comenta. Cualquier texto, obra, que comenta sobre una obra es fuente secundaria. Entonces, Pastor Cristian, ¿qué pasa con los comentarios bíblicos que nos gustan tanto? A mí hay comentarios muy buenos. Esa es una fuente secundaria, siguiendo esta misma lógica. La fuente primaria es la Biblia. Pero quien comenta la Biblia, ¿cierto? Ya está, ya la Biblia ya no le pertenece, sino que está comentando la Santa Biblia. Por ende, el comentario sería una fuente secundaria. También hay libros que comentan los comentarios. Un ejemplo, en la Iglesia Anglicana, nuestra doctrina está resumida en 39 artículos, lo que nosotros los anglicanos le llamamos los 39 artículos de religión. Cuando el rey Enrique VIII decidió reformar la Iglesia de Inglaterra, mandó al arzobispo Thomas Cranmer a estudiar con los luteranos en Alemania. Y Thomas Cranmer, que tenía que reformar la Iglesia, tenía un gran problema, que Thomas Cranmer eh, veía que los luteranos habían votado todo lo que pareciera romano, pero el rey Enrique VIII quería dejar lo mejor de las cosas, no quería deshacerse de todo. Entonces Kramer fue y estudió la Confesión de Augsburgo. Y de la Confesión de Augsburgo, que es la confesión de los luteranos, una de las tantas documentos confesionales, se basó en esa para poder escribir los 39 artículos de religión. Entonces, eh, se basó para poder hacer estos 39 artículos. La doctrina anglicana es muy clara. Si usted me pregunta a mí, pero pastor, ¿dónde está la doctrina de su iglesia? 39 artículos de religión. Usted lo puede ver en cualquier parte. Ahora, esos 39 artículos de religión, en un comienzo eran una fuente secundaria porque estaban basados en varios textos. Pero ahora, con el tiempo, se ha convertido en una fuente primaria. Y desde que se crearon los 39 artículos de religión, todavía existen comentaristas de los 39 artículos de religión. Porque sucede un fenómeno, hermanos. Una obra antigua, se lo digo porque yo estudié pedagogía en historia, no la terminé, pero en esto me dejaron perito mis profesores. Cuando una obra va haciéndose clásica a través del tiempo, va convirtiéndose en fuente. Un ejemplo, yo estoy leyendo este libro que es de Gerald Bray, que se llama La fe que confesamos. Y este es un comentario de los 39 artículos de religión,
para la gente del siglo XXI. Entonces, como este comenta y nos explica a la gente del siglo XXI cómo se hicieron los artículos de religión de la Iglesia Anglicana, pregunto, ¿es fuente primaria o fuente secundaria? El que responda primero gana punto. Secundaria. Exacto, hermana Perla. Se ganó el punto. Es una fuente secundaria. La fuente primaria, este es el libro de oración común que tenemos nosotros en mi iglesia. Y en el libro de oración común, al final, como muchos himnarios también evangélicos, están todos los puntos de doctrina que tenemos nosotros. Porque nosotros sí somos litúrgicos, pero también somos doctrinales. Por eso somos reformados, creemos en la reforma. Entonces, bien, hermana Perla, es fuente secundaria. Todo libro, todo artículo académico, todo paper básicamente es la palabra gringa y fancy, bonita para decir ensayo. Todo ensayo que hable sobre una obra original es una fuente secundaria. La fuente primaria generalmente se asocia a su autor, por favor. La fuente secundaria se asocia a otros autores que se refieren al autor, ¿ya? Es indirecta. Entonces, si yo le digo, le pregunto, ¿cuál es la distinción entre una fuente primaria y una fuente secundaria? Es que la fuente primaria es directa y la fuente secundaria es indirecta porque pasa por el prisma de un autor que escribió sobre el hecho, sobre la fuente primaria. Y hay fuentes terciarias. Entonces, ¿cuáles son las fuentes terciarias? Las fuentes terciarias son menos confiables a la luz de las ciencias bíblicas, porque las fuentes terciarias hablan, y aquí prepárense, hablan del análisis de la obra que se refiere a la obra. Eso, la próxima clase me comprometo a traerles ejemplos para que ustedes puedan ver. Entonces, si la fuente primaria está asociada a su autor, un ejemplo, la Sagrada Biblia, la fuente secundaria se refiere a los comentarios con respecto a la obra del autor, entonces es secundaria, es indirecta. Y la fuente terciaria ya es mucho más indirecta, porque se refiere a investigaciones sobre la obra que analizó, del autor que analizó. Un ejemplo, es clásico y ustedes siempre lo van a encontrar con los chicos de la iglesia que se van a estudiar filosofía o alguna carrera humanista. Por favor, aquí, atención, cuando los chiquillos se meten en la universidad, sobre todo en las universidades públicas, eh, muchas veces, incluso de manera muy interesada, lo primero que hacen los académicos es meterle a Nietzsche, a Slavoj Žižek, Kant, autores no cristianos que cuestionan el cristianismo, ¿ya? Voy a hablar de Nietzsche porque yo estudié a Nietzsche. Nietzsche era de familia judía, pero conversa al cristianismo luterano. Y Nietzsche, su padre, era pastor luterano, pero él no tenía una buena relación con su padre, y de hecho menos con su hermana, porque su hermana lo abusaba. Ahora imagínese cómo ese ser humano se fue torciendo para llegar a escribir, a afirmar la muerte de Dios. Pero cuando Nietzsche afirma la muerte de Dios, no la afirma como nosotros creemos, Dios ha muerto. Nietzsche lo que está queriendo decir es que la sociedad alemana de su época había hecho que su Dios muriera, porque era una crítica, porque Nietzsche se convirtió en anticristiano habiendo salido del cristianismo. Y eso lo van a ver mucho en la iglesia, hermano. Muchos de nuestros peores enemigos en la fe son gente que estuvieron en la fe, pero que no eran de nosotros, que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con Nietzsche? Nadie puede acceder al tiro a Nietzsche porque el pensamiento de Nietzsche es demasiado pesado, demasiado denso. Entonces, para llegar a leer a Nietzsche, primero tienes que leer a Kant, tienes que leer a los comentaristas de Nietzsche e incluso tienes que leer a los comentaristas de los comentaristas de Nietzsche. Y lamentablemente, como hoy no hay cultura de lectura,
A la gente le pasan lecturas ateas, le pasan textos y no se dan ni cuenta. Y muchas veces lo que nosotros afirmamos sobre un autor no es lo que afirmó el autor, no es lo que afirmó el autor del autor y tampoco el autor del autor del autor. Eso se le llama la teoría de los vasos comunicantes. Nosotros cuando hacemos investigación, hermano, por eso yo les dije, nosotros debemos verificar, por favor anoten, verificar las fuentes, siempre. Cuando yo tomo un libro, ese libro tiene un autor. En este caso, Gerald Bray. Este libro tiene una temporalidad y tiene una autoría, tiene temporalidad y tiene un contexto. Y aquí vamos a hacer un ejercicio. Gerald Bray es teólogo anglicano. Hay muy pocos teólogos anglicanos, por dar un ejemplo. Y yo dése cuenta que detrás del libro siempre hay una pequeña reseña. Por eso siempre las editoriales ponen una pequeña reseña, porque por la reseña yo me voy orientando en la línea de pensamiento del autor. Y aquí dice que Gerald Bray es director de investigación del Latimer Trust y profesor de investigación en Bison Divinity Schools, Samford University, Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Este es el autor, Gerald Bray. Yo debo verificar, entonces, ¿qué pasa con Gerald Bray? Abro el libro y me doy cuenta, si avanzo, no sé si se dan cuenta, tranquilos que esto está en esta página, para nosotros los investigadores, son importantísimas estas primeras páginas. ¿Por qué? Porque esta página, por un ejemplo, dice, publicado en el 2017 por el proyecto Nehemías. Ah, el libro se hizo en el marco de un proyecto mayor. Eso lo debo anotar. Y también dice publicado el 2017 y yo lo compré el 2024. O sea, ¿cuántos años tiene de este libro de haberse hecho? Varios años. ¿Qué más me dice? Los libros Proyecto Nehemías son distribuidos por JPL Distribution. Eh, Traducido por Elvis Castro, Faith We Confess, del 2014. A ver, para hacerlo sencillo, ¿se han dado cuenta, ustedes que compran libros, porque sé que compran libros, que cuando uno va a la CLC o la Sociedad Bíblica, hay libros que yo ya sé qué línea tienen? Si yo me encuentro con un libro de Guillermo Maldonado, lo más seguro es que se me pierdan 10 lucas. O si me encuentro con algún libro de algún apóstol de la prosperidad, algo malo me va a pasar. Pero ya conozco la línea. Un ejemplo, un libro clásico de Benny Hinn, Buenos días, Espíritu Santo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con la teología de Benny Hinn, pero ese libro fue de bendición por mucho tiempo. Porque antes de Buenos días, Espíritu Santo, nadie siendo pentecostal, había escrito sobre eso. Por lo menos, y había llegado tan rápido en español. Otro libro que nosotros, David Paul John Guichot, David John Guichot, que se cambió varios nombres, que el nombre era Paul John Guichot. La cuarta dimensión. En ese libro, La cuarta dimensión, David Paul John Guichot, él era originalmente de las Asambleas de Dios. Pero el problema es que lo echaron de la Asamblea de Dios porque él sustentó una teoría de la superfe. Él decía, él pensaba, hay que visualizar, hay que confesar para manifestar. Ojo, que cuando investigamos ese libro nosotros a mayor profundidad, nos dimos cuenta que eso es doctrina budista. Porque nosotros los cristianos en nuestra teología, nosotros no manifestamos. Nosotros vamos a hablar con Dios mediante Cristo. Y Dios en su soberanía puede darnos o no darnos. Y el problema es que ese libros como ese generaron generaciones de cristianos inmaduros. ¿Por qué inmaduros? Porque la madurez viene con aceptar la realidad. El cristianismo es una fe muy aterrizada, hermanos. El cristianismo no le miente a nadie. El cristianismo nos dice, mira, esta es tu condición. Sí, reconócela. Ya reconozco mi condición y llego al Señor. No me quiero ir.
Debo conocer. Entonces, si yo encuentro con libros, Buenos días, Espíritu Santo, yo sé que son libros por donde van. Por eso, cuando nosotros adquirimos un libro, es necesario que leamos las primeras páginas, saber de qué año es, quién lo tradujo, por qué, porque hay traductores buenos y traductores malos. Hay un libro que se llama The Naked Anabaptist, o el Anabautista desnudo, que fue un libro famoso por ser pésimo en su traducción. Su traducción fue malísima, a tal nivel de que yo me di cuenta de todas las malas traducciones que todavía no se ha vuelto, se revisó el texto, muchos enviamos correos para denunciar que estaba muy mal traducido del inglés al español y tuvieron que retirarlo. En suma, debemos conocer no solamente lo que dice el libro para ser investigadores, debemos conocer en qué año, qué autor, a qué escuela pertenece el autor. Debo tener un análisis del libro, un análisis de la fuente. Tranquilos que hoy día les voy a dejar una matriz para que ustedes me hagan la tarea. Así que tranquilo. Nosotros debemos, entonces, convenimos, hay fuentes primarias, secundarias y terciarias. Hay más tipos de fuentes, pero para mí es más fácil explicarlo de esta manera. En el caso de una fuente primaria eh, y secundaria o terciaria, yo debo manejar, vuelvo a decir lo mismo, en cualquier tipo de fuente primaria, secundaria o terciaria, yo debo investigar a los autores. Debo saber qué autor es, el nombre. Debo saber dónde trabaja, porque no es lo mismo un autor, un ejemplo, si Dios lo permite que yo escriba mi libro de aquí al próximo año y lo sacamos por el seminario, si Dios lo permite, ustedes van a saber, ah, es Cristian Vidal que enseña en CETEMI y que enseña también en el seminario episcopal. Ah, y Cristian Vidal es evangélico. Ah, pero también tiene ese componente que es protestante. Entonces, de esa manera usted ya va conociendo la línea del autor. Esto suena un poco engorroso, pero con el tiempo, queridos hermanos, y con toda la ayuda que le podamos dar, no va a ser tan engorroso. Bien, entonces queda claro en los tipos de fuente, queda claro que la fuente nosotros debemos analizar la fuente. Pregunta, ¿y qué pasa con las páginas web? ¿Son fuente? Por mucho tiempo, tanto en seminario como en universidad, hubo una discusión acalorada. ¿Por qué? Porque ningún profesor le va a aceptar eso, ojo, anótelo con rojo. Ningún profesor ni ningún programa académico le va a permitir que usted cite o tome información de una Wikipedia. Baneado. De hecho, por eso nosotros en hermenéutica le exigimos a usted también que su Biblia no traiga Biblia de estudio. La Biblia de estudio para estudiantes de teología baneada. No, 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 no. Porque cuando nosotros estudiamos teología vamos a aprender y vamos a anotar lo que aprendemos en la Biblia, no a tomar lo que otro pensó, porque ya no es la fuente primaria, ya es una fuente secundaria, incluso terciaria. Y nosotros como docentes debemos enseñarle a usted a que primero se enfrente al texto. Ahora, ¿son malas las fuentes secundarias? ¿Son malas las fuentes terciarias? Por supuesto que no. Aquí lo importante es saber qué tipo de fuente es, para qué me sirve, ¿ya? ¿Para qué me sirve una fuente primaria? La fuente primaria es fuente. Me sirve para citarla, me sirve para hablar sobre ella, me sirve para analizarla, ¿ya? Porque estoy hablando del texto de un autor. Ahora, ¿la fuente secundaria me sirve? Claro que me sirve, porque, hermano Patricio, levante la mano. Perdón, lo que usted me está comentando me da la impresión de que es un resguardo respecto a, primero que todo, a dejar que el Espíritu Santo fluya en mi mente, en mi corazón, al estudiar un tema en específico y no dejarme guiar por el pensamiento de un autor determinado. Para mí es como un resguardo entonces el Sí. tener o desarrollar esta capacidad que usted está compartiendo con nosotros eh, para poder tener más un piso donde saber pisar firmemente.
y no arrancarnos con los tarros tomando ideas o palabras de otra persona que haya escrito o que hayamos visto en video o etcétera. Así lo veo yo. Muy bien, muy buen aporte, hermano Patricio, porque miren, la actividad académica se trata de dos cosas, básicamente. Honestidad, honor, honestidad, y se trata también de estar dispuestos también muchas veces a cambiar de opinión. Humildad, honestidad y humildad. Y como dice el hermano Patricio, cuando yo tomo libros, trabajo con ideas, trabajo con libros, por eso esto es una investigación bibliográfica, tengo que identificar tres cosas. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es la posición del autor? ¿Y cuál es la posición del profesor? ¿Ya? En el fondo, queridos hermanos, esto es un resguardo, como dice. El Espíritu Santo a nosotros nos recuerda, pero no nos va a recordar nada que no la hayamos leído. Por lo menos yo no conozco ese milagro. He visto milagros, hermano, por eso tengo corazón pentecostal. Pero el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros lo que tenemos en la cabeza. Por eso nosotros los ministros de mi iglesia tenemos una cosa que se llama el leccionario. Cada día, y esto es para toda la vida, cada día para nosotros, cada día del calendario tiene un texto bíblico que nosotros debemos leer todos los días, uno en la mañana y otro en la tarde. Y eso se pensó para que nosotros los ministros episcopales tuviéramos siempre la Biblia constantemente pensando, meditando y viviendo la Biblia. Volviendo al tema, muy bien, hermano Patricio, son resguardos, porque un ejemplo, hay autores con los cuales vamos a estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay otras cosas que no vamos a estar de acuerdo. Un ejemplo, Wayne Grudem. Wayne Grudem, como les contaba ayer, tiene una posición subordinacionalista, es decir, él afirma que el Espíritu Santo, que el Hijo es una teoría, ojo, él afirma, Wayne Grudem, que el Hijo se subordina al Padre y que el Espíritu Santo se subordina al Padre y al Hijo. Eso es una teoría. Ojo, esa teoría no lo saca de la ortodoxia, es una especulación que es válida, porque estamos hablando de lo innombrable, o sea, Cristo, la Santísima Trinidad realmente es una cosa tremenda. Entonces yo puedo tener problemas con un autor. A mí me pasa, yo no soy dispensacionalista y hay autores que son dispensacionalistas muy buenos, pero yo no pertenezco a esa escuela. Entonces, como yo no pertenezco a esa escuela, pero reconozco que este autor, es decir, Elvis Caraballosa, que él es dispensacionalista y es un gran dispensacionalista, yo tomo de los libros de Caraballosa las ideas que me sirven, pero siempre aclarando que Caraballosa es un dispensacionalista. En el caso de Wayne Grudem, ¿cuál es el valor de Wayne Grudem? Es que Wayne Grudem tiene la capacidad de que en su teología sistemática no te pone solamente un punto de vista. Él habla del punto de vista reformado, el punto de vista luterano, el punto de vista católico e incluso el punto de vista anglicano. No, incluso el punto de vista, perdón, pentecostal. Por eso para mí es tan valiosa la teología sistemática de Grudem, porque Grudem hace dialogar las distintas maneras de ver la misma doctrina. Ahora, yo no soy subordinacionalista, lo sé, pero tengo identificado al autor. No sé si me van entendiendo. Nosotros hermanos, hermanos y hermanas, cuando nos involucramos con los libros, nos involucramos con una comunidad de personas. Algunos ya no están y algunos están vivos. De hecho, por eso los autores muchas veces, y esto quiero que lo sepan, ponen sus datos de contacto, ponen un mail de contacto, incluso hay algunos que se atreven a poner hasta un teléfono, porque estas personas entendieron que ellos se pueden equivocar. Y si alguien más inteligente que ellos les dice, oye, ¿sabe que está equivocado en este punto? Y le da evidencia, ellos van a cambiar esto. De eso se trata la integridad y de eso se trata la humildad. Porque, queridos hermanos, esto no se trata, los chicos youtubers de internet piensan que esto se trata de tener siempre la razón. Y no, el único que tiene la razón es Dios. Y nosotros hacemos todo el esfuerzo por poder entender
lo que el Señor nos permite entender. Bien, entonces quedamos claros con las fuentes, querido. ¿Ya? Primaria, secundaria, terciaria. Cuando yo me acerco a un libro, debo conocer al autor e investigarlo, ¿cierto? La próxima clase le voy a enseñar a hacer fichas bibliográficas, así que tranqui. Pero habíamos quedado en la pregunta, ¿y qué pasa con el Internet? ¿El Internet es una fuente válida? Es una fuente válida, pero nunca será una fuente primaria. A no ser que sea la Biblia online, por dar un ejemplo. A no ser que sea el Nuevo Testamento griego online que hay. Y hay y hay un Antiguo Testamento de la Sociedad Bíblica de Stuttgart que está en alemán, pero está el texto crítico y uno ahí puede, uf, es una maravilla. El problema es que, un ejemplo, Wikipedia no tiene un autor. Wikipedia es una página que depende de muchos autores que no se le da crédito a ninguno. Entonces cualquiera puede llegar y cambiar un artículo de Wikipedia teniendo una cuenta en Wikipedia y escribir lo que se le plazca. Para que un texto de Internet sea fuente, ese texto debe estar identificado. Debemos conocer el autor y debe estar citado. De partida, si es un blog, un ejemplo, Luis Jovel. Yo con Luis Jovel lo conozco, él es un bautista carismático, yo lo conozco. Él tiene un blog, tiene textos muy buenos y otros pésimos. ¿Me sirve como fuente un blog? Por supuesto, porque Luis Jovel en cada estudio que él sube pone su nombre y nosotros podemos identificar. Aunque Luis Jovel se dedica más a resumir libros teológicos actuales, él siempre se identifica. Entonces en Internet debemos hacer lo mismo. Todo lo que es Wikipedia, God Question, baneado. Pero si es un blog, si es una página académica, si es una página de una universidad, de instituto bíblico también, de ahí para arriba es fuente. Pero si es una página que no tiene un autor, que no se identifica el autor, no se le da crédito a ningún autor, no me sirve, porque puede ser la opinión de cualquiera. Entonces, y la investigación no es la opinión de cualquiera. En la investigación, nosotros debemos buscar datos sólidos, ¿ya? Debo tener datos. Ahora les voy a mostrar una ficha que yo aprendí con mis profesores de Eastern, que se las voy a enviar. Hoy día les voy a enviar todo en realidad, así que hermano, quiero que la veamos. Hermano Patricio, ¿me estoy pasando mucho de la hora? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Esta es una ficha de análisis CRAP test. Es un modelo que me lo dieron a mí en, en Eastern de evaluación de recursos. Y aquí están las preguntas que yo debería tener sobre un recurso específicamente en línea, ¿ya? Y esta va a ser la tarea siguiente a la que ustedes me tienen que enviar. Entonces, primero, yo cuando estoy en con una página de internet, ya voy a meterme a la página de la Sociedad Bíblica con un análisis bíblico, ya. Entonces yo debo primero tener el título. ¿Cuál es el título del recurso que estoy evaluando? O la fuente, ¿ya? Y yo debo poner el nombre, el título del nombre, es lo más básico saber. Si es un libro o si es una página de internet, uno debe poner la URL. ¿Qué es la URL? La URL es cuando yo me meto, no sé si se me ve ahora ¿se ve ahora esto? Por favor, observe. ¿Ve lo que yo escribí en esta barra? En la barra superior aquí, donde puse YouTube. ¿Se ve mi pantalla, cierto? ¿No? Dejar de compartir. Vamos a compartir esto. Cada vez me gusta más Zoom porque me permite hacer más cosas. A ver, compartir pantalla. Compartir. Bien. ¿Se ve? Bien. Aquí dice, en la parte superior, www.youtube.com. Esa es una URL. O me voy a meter en la página, un ejemplo, luisjovel.com.
un ejemplo. Y ahí me va a buscar el buscador, aquí está, Luis Jovel. Entré y esta es la URL de ese blog. La URL es la dirección web que se pone en esta barra, en la barra del buscador. Esa es la URL, ¿ya? Entonces, en este caso, un ejemplo aquí, miren, busquemos. Este texto, este blog, aquí se llama Calvinismo de 171 puntos más allá del TOLEP. Entonces yo tomo acá, copiar y voy a mi matriz. Entonces, ¿cuál es el título o el recurso que estoy utilizando? Permítanme compartir. Entonces, ¿cómo se llama el título del blog de lo que estoy buscando? Paste, pegar, Calvinismo de 161 puntos más allá del TOLEP. La URL, voy de nuevo a la página, como yo les había dicho, la saco de la barra, lo copio, copiar, luego voy a Word y pongo donde dice URL, pegar, y esa es la URL, ¿ya? Luego de eso, aquí comienzo con la matriz de análisis. Actualidad es lo primero. Yo debo saber si el recurso en línea es actual. ¿Cuándo fue creado el recurso o actualizado? Si no se da la fecha, mire la página principal para buscarla. Siempre los recursos web tienen una... Y aquí pongo la fecha. La fecha, no sé, 24 del 12 del 2024. La siguiente interrogante, ¿es la información suficientemente actualizada por tema? ¿Por qué la fecha tendría importancia por su tema? Entonces, si es relevante, sí. Y si no es relevante, no. Y si es relevante lo que yo estoy investigando, pongo la razón en la matriz. Eso para analizar la actualidad del recurso, porque los recursos web, hermanos, como la web es tan rápida y tan veloz, usted puede revisar un texto que el día de mañana no va a estar. Les voy a dar un ejemplo. Hay un artículo de The Clinic que salió, creo que fue antes de la pandemia, que se llamaba, en serio, fue muy ofensivo, se llamaba Las Media Aguas de Dios. No sé si se acuerdan. Que es un artículo de seguramente una persona de izquierda, donde se burlaba, ni siquiera hacía un análisis, se burlaba de las iglesias evangélicas que están en la periferia. Esas iglesias pequeñas, con nombrecitos pequeños. ¿Qué pasó? La comunidad evangélica, sobre todo en Santiago, demandó y bajaron el recurso. Entonces, ese recurso, ese artículo estaba, usted lo revisó a las 12 y ya a la 1 no estaba. Por eso es importante que cuando yo reviso recursos web, eh, analice primero la actualidad. ¿Es actual? Sí, no. Luego, si es confiable. Y para saber si es confiable, debo hacer preguntas. ¿Hay referencias en el recurso? Hermanos, ese es otro tip. En una fuente secundaria o terciaria, lo que usted le dice la confiabilidad de esa fuente está acá al final, lo que se llama la bibliografía. Un buen libro, como un buen artículo, tiene una abundante bibliografía. La bibliografía nos permite a nosotros, primero, saber que la persona investigó muchos libros y saber qué investigó, porque de esa manera nosotros vamos aprendiendo cómo fue armando su argumento, ¿ya? Entonces, las referencias son muy importantes para medir la confiabilidad de un recurso web, ¿ya? Y hay dos tipos de referencia, la cita al pie de página o la cita que está en la bibliografía. La cita al pie de página generalmente siempre está aquí al final de la página, ¿ya? Y la cita está en una bibliografía, eso todos lo sabemos. Bueno, el siguiente grado de confiabilidad es saber si opina el contenido del recurso. ¿Es el contenido parcial o equilibrado? ¿Por qué tendría importancia el perjuicio por su tema?
hay que analizar la confiabilidad de los textos, sobre todo en Internet, queridos hermanos, sobre todo en Internet. Luego viene la autoridad y precisión. ¿Quién creó el recurso? ¿Quién creó el recurso? ¿Por qué? Porque no es lo mismo alguien que, un ejemplo, voy a hacer, me van a perdonar, hermano, no es lo mismo que me escriba un artículo de Dante Gebel a leer un artículo de Gerald Bray, porque Gerald Bray tiene un doctorado. Eso significa que esa persona mínimo estudió de 2 a 20 años para llegar a escribir lo que está escribiendo. Y con todo lo que mi respeto para cualquier predicador, Dante Gebel no tiene seminario. Entonces, eso también se refleja en su prédica. Ahí está lo importante del seminario, del instituto bíblico. Nos ayuda a fundamentar, a pensar, a ordenar y fundamentar. Entonces, debo saber quién creó el recurso. Y a ustedes les va a pasar, hermanos, como me pasa a mí, que va a llegar un momento donde van a tener sus autores regalones. Por decir, un autor regalón mío, pentecostal, se llama Craig Kinner. Craig Kinner fue profesor de la universidad donde yo estudio. Y él enseña, generalmente está centrado, como él es pentecostal, está centrado siempre en la neumatología. Y escribe comentarios espectaculares. De hecho, tiene un comentario de 2 tomos, de hecho, de los apóstoles, que se los recomiendo. Y tiene un libro que se llama, que creo que el hermano Cristian Vargas también lo tiene, Hermenéutica del Espíritu Santo. También muy recomendado. Entonces, si no hay un autor específico, ¿cuál es el nombre de la organización que carga el sitio? Porque también hay artículos que no tienen nombre, pero están a nombre de un equipo. Y usted me preguntará, pero pastor, ¿eso es fuente o no es fuente? Es fuente. Pero es fuente y no es fuente. Es fuente en el caso, un ejemplo. Si nuestro seminario teológico misionero comienza a subir en su página web artículos de los profesores, va a ser fuente. Incluso aunque el seminario teológico misionero no ponga los nombres de los profesores, porque fueron muchos profesores que hicieron un artículo igual, porque a pesar de que no conocemos al autor, conocemos la casa de estudio y conocemos la línea teológica que tiene la casa de estudio. Pero eso, ojo con eso, hay que tener mucho cuidado porque no se dan todos los casos, ¿ya? Pero lo objetivo es que siempre debo saber quién escribió el recurso, quién lo creó. Segundo, y aquí hay que ser más, aquí debo ser un poco más fino incluso. ¿Hay pruebas de que el creador sea un experto en el área? Y esta es otra discusión. Porque queridos hermanos, aquí yo les voy a pinchar un poquito la ilusión. David Diamond no es teólogo y Antonio Bolaisnes no es escatólogo. Porque en teología no existe el título de escatólogo. No existe. Y hay personas que han vendido muchos libros que no estudiaron en ninguna parte, pero que tienen un nombre de predicador, y eso, hermanos, nos pasa mucho en Latinoamérica. Y pasa que muchas veces, un ejemplo, pasó con Ravi Zacharias. Ravi Zacharias era un autor muy importante de apologética cristiana. Ravi Zacharias en su currículum ponía que él era doctorado en Harvard, que él había enseñado en Harvard, en Stanford, que había dado cursos a la US Navy, que había hecho grandes cosas. ¿Saben cuál fue el problema? Que Ravi Zacharias no tenía ni un doctorado, no había estudiado ni en Harvard, ni en Stanford, había estudiado en una universidad X, pero no en las más importantes. Y en la academia pasa mucho que hay gente que infla su currículum y lo infla para darse importancia. Y como en Latinoamérica nosotros no tenemos la cultura que yo le llamo la cultura bereana, nosotros debemos ser como los de Berea. Si usted me está diciendo algo, la escritura. Si usted me está hablando de un libro, leamos el libro. Porque no hay otra manera de que usted pueda verificar. Hay un filósofo que decía pensar o ser pensado. En nuestro seminario, en CTMI,
A usted se le está enseñando a pensar teológica y bíblicamente y pastoralmente. ¿Por qué? Porque se le están dando la herramienta para que usted desarrolle un pensamiento. Pero cuando yo, en vez de hacer eso, llego y le digo a usted, leas el manual y repita lo que dice el manual. Ahí usted no está pensando, usted está siendo pensado. Porque usted está tomando este manual de forma acrítica, se lo está memorizando, pero no lo está analizando, no lo está comparando con otras posiciones. No sé si me entienden. Es muy importante que nosotros sepamos que quienes escriben son lo que realmente son. Y también, si estamos haciendo una tesis o un trabajo que es muy importante, también hay que revisar la referencia bibliográfica. Entonces, la autoridad y precisión, aquí tenemos cuatro criterios base para nosotros analizar un recurso. Primero, ¿es actual? Segundo, ¿es confiable? Tercero, ¿qué autoridad tiene? ¿Es preciso lo que dijo? Y cuarto, propósito y punto de vista. ¿Cuál es el propósito de este recurso? ¿Cuál es el punto de vista de este recurso? Un ejemplo, queridos hermanos. Cuando recién comenzaba a llegar el influjo de Gospel Coalition a Chile y a Latinoamérica, yo me acuerdo de eso, comenzó con Paul Washer, piadosísimo, un hombre que lloraba en la predicación y qué sé yo, hasta que leí lo que ellos piensan sobre nosotros. Latinoamérica despierta, 95 tesis para Latinoamérica, un libro de Miguel Núñez, que habla pestes del pentecostalismo, habla pestes de toda iglesia que haya hecho raíces en Latinoamérica, porque la tesis de The Gospel Coalition es la tesis de que Latinoamérica no ha sido evangelizada porque los bautistas reformados de Norteamérica que nacieron recién ahora no nos han evangelizado. Y querido hermano, yo como estudioso de esto, los voy a invitar a que ustedes analicen eso, porque esa es la literatura que llega a la iglesia, el nuevo calvinismo, que es un calvinismo rancio, que no es el calvinismo oficial de la iglesia presbiteriana, y que lo único que busca es dividir a la iglesia. Paul Washer, cuando estuvo en Perú, yo conozco un ministro bautista en Perú, y me contaron de primera fuente cómo Paul Washer les dividía a la iglesia, porque estos tipos dicen que si no es la doctrina que ellos dicen, no es doctrina. John MacArthur, los invito a leer un libro que se llama Fuego Extraño, donde John MacArthur, de una manera ordinaria, soez, poco informada y de manera muy mal intencionada, critica Pentecostés y utiliza falacias increíbles y habla y usa imprecisiones increíbles y nos mete a todos en el mismo saco. Fuego Extraño se llama el libro. Se lo recomiendo. Si quieren ganarse un par de horas, yo me lo leí en media hora. Si ustedes se lo quieren ganarse un par de horas de rabia y de enojo, Fuego Extraño. Y ahí un ejemplo, con ese libro de MacArthur, Fuego Extraño. Yo voy a analizarlo entonces. ¿Cuál es el propósito de ese libro? Atacar el pentecostalismo, atacar a la iglesia evangélica latinoamericana. ¿Hay anuncios en el sitio? Claro que hay anuncios en el sitio de John MacArthur. ¿Qué hay detrás? Y aquí en este último, en la parte de propósito y punto de vista, yo en mi análisis debo hilar más fino. Porque la gente, lo mismo que cuando te habla, nosotros tenemos que analizar a varios niveles el discurso de lo que se nos dice. Porque hay gente que no te va a decir ciertas cosas muy dolorosas, pero te las va a decir de otra manera y tú no te vas a dar ni cuenta. Y detrás de todo discurso hay una intencionalidad. Ayer, esta semana, yo tuve un encontrón con un compañero de la maestría que es pastor bautista, porque él me decía sobre este mismo tema que les estoy hablando. Me decía, pero Cristian, pero hermano, debemos retener lo bueno, desechar lo malo. Yo le decía, no, la postura que yo tengo y que afirmo es que lo bueno es bueno y lo malo es malo. Porque yo no creo en la relativización de las cosas.
A mí si la escritura, que es más sabia que yo, que es más antigua, que es más profunda y que viene de Dios, me dice que las cosas que son malas, para mí es malo. Pero si yo comienzo a relativizar, puedo llegar a extremos increíbles relativizando la fe de otro. Y él me decía, pero tienes que ver que John MacArthur, que MacArthur escribe muy bien, que tiene buenos comentarios, sí, pero sé que me odia. Y odia, y odia a la iglesia a la cual yo represento. También me pasa con autores como Karl Barth. Barth era un teólogo eminente, pero vígamo. Tenía dos esposas. Y la iglesia de Barth lo cayó todo eso. Y se vino a saber eso 40 años después, 50 años después. Y la pregunta siempre va a ser ética para ustedes, querido hermano. ¿Usted utilizaría una fuente de alguien muy erudito, de alguien capísimo en temas de fe, obviamente? Estoy hablando de otra ciencia, en otra ciencia no importa. Pero aquí estamos hablando de Dios. ¿Usted tomaría... De hecho, lo mismo pasó con Ravi Zacharias. Se supo que Ravi Zacharias era un depredador sexual. Y él escribió muy buenos libros. ¿Qué haría usted? ¿A qué estamos llamados nosotros? A la integridad y a la santidad. Y el trabajo intelectual también es parte de nuestra santificación porque aquí aprendemos. En este trabajo, el Señor también nos alecciona y también nos llama la atención. Utilizar fuentes de personas que no hayan tenido una vida proba, no lo recomiendo, queridos hermanos. Porque si usted abre la puerta a la relativización de lo que no es relativizable, va a abrir la puerta a mucho pecado, como le está pasando a la iglesia alemana, como le está pasando a la iglesia de Inglaterra, para mi dolor, como le está pasando a toda la iglesia europea. Y para que ustedes sepan, y yo sé que muchos de ustedes lo saben, las únicas iglesias que están creciendo en Europa son las iglesias evangélicas latinoamericanas. ¿Por qué será? Y pueden decir lo que quieran. No tenemos tanta erudición, no tenemos la mejor educación, lo que quieran, pero crecen y el Señor las bendice. Bien, entonces yo cuando me enfrento frente a un libro, a una fuente, recordemos fuente primaria, secundaria y terciaria, debo conocer la fuente, debo conocer la fuente. Debo conocer el autor. Para eso están las primeras páginas. Debo saber si es una traducción. Debo saber. Y aquí está la matriz que le entrego, que me la entregaron a mí, así que ¿el recurso es actual? La primera pregunta que debo hacer, el primer criterio. Segundo, ¿el recurso es confiable? Tercer criterio, el recurso tiene autoridad, o sea, la persona que lo escribió tiene autoridad para decir esto, ¿es preciso? Y como último criterio para analizar un recurso es el propósito y el punto de vista. Como yo, un ejemplo, conozco a los autores de The Gospel Coalition, yo sé, conozco su propósito y conozco su punto de vista. Y eso me permite también resguardarme, como decía el hermano Patricio. Ah, porque ojo que en la academia tenemos que leer de todo, para analizar de todo. Entonces, el propósito y el punto de vista. Esos son cuatro criterios, ¿ya? Para ir terminando, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Por favor, hable ahora o calle para siempre. Porque, querido, de todas las dudas, preguntas, consulta, preguntas, hágalo ahora, o si no, hágalo en la semana. ¿Ya? Lo invito a molestarme. Yo ahora estoy buscando trabajo en lo secular, como todos los que somos bivocacionales, y está saliendo cosas buenas. Obviamente que ¿por qué les digo esto? Que quizás no les pueda atender tan rápido, pero yo siempre respondo, siempre respondo. Por favor, yo ahora les voy a subir el PowerPoint. Repase el PowerPoint, ¿ya? Eh,
cuando ya tengan la tarea lista, la tarea que es de la primera semana, hermano Patricio, lo escucho, por favor. Está muteado. Pero termine la idea que estaba. No, tranqui, tranqui, por favor. Sí, entonces, a ver si entendí bien, mi pastor, esa ficha que usted acaba de mostrarnos recién viene siendo entonces la plantilla que después, obviamente, con el tiempo se nos va a quedar en la mente ya con el uso. Y entonces, cada Exacto. vez que estudiemos un autor, vamos a aplicar todo lo que salía en la plantilla, pero de Esa es la manera idea. natural y fluida, ¿cierto? Esa es la idea. Sí. Ok, Y a ver, ya. ¿hacia qué se apunta este curso? Mi idea es que ustedes finalicen este curso haciéndome un ensayo sencillo que tenga los elementos que les estoy enseñando, ¿ya? Porque esto se aprende, pero se ejercita mucho, ¿ya? Así que no se sorprenda si durante la semana les voy a enviar ejercicio y haga los ejercicios. Aquí está un código de honor. En la medida de lo posible, yo nunca le hago, nunca le voy a pedir, analíceme 15 fuentes. No, una, dos, ¿ya? Y gracias, hermano Patricio, usted siempre tan asertivo con lo que dice. La idea es que esa matriz que yo le digo de análisis se les quede acá. Entonces, cada libro y cada fuente que tenga, usted se haga las preguntas. Porque de esa manera usted va a ir afinando un don que también es un músculo que digo yo aquí en los hermanos de la iglesia. El discernimiento es un don que se ejercita. Y en la medida que se ejercita el discernimiento, se va poniendo mucho más fino. ¿Ya? Y en el fondo la matriz apunta a eso, a que usted vaya desarrollando de manera metódica el discernimiento. Pero por ahora quedémonos con la tarea que le di la clase anterior. Cuando ustedes me entreguen la tarea de la clase anterior, yo les voy a mandar la matriz para que me hagan otra tarea más. Y así vamos a ir construyendo nuestro oficio, porque esto, hermanos, es un oficio. Así que muchas gracias por su atención. Sé que están cansados, sé que es día viernes. Y hermano, en serio, no hay una bendición más grande que estar aquí y compartir estos conocimientos con ustedes. En serio, yo aprecio a cada uno de ustedes por estar acá. ¿Ya? Terminemos con una oración. Amén. Bien, Padre Celestial, de todos los cursos que he dado, para mí este es el más lindo y también el más difícil. Porque generalmente, Señor, nosotros no pensamos de esta manera porque en la escuela no se nos enseña a pensar críticamente. Sería ideal, Señor, que tuviéramos escuelas cristianas que desde pequeños nos enseñaran a pensar así. Y vendrán, Señor, tengo confianza. Por ahora, Señor, te pido que mis hermanos entiendan que no les estamos exigiendo perfección, sino que les estoy exigiendo esfuerzo. Te pido, Señor, por sus corazones, Señor, para que la honestidad y el trabajo duro siga siendo el valor que ellos siempre tienen, porque sé que trabajan duro, Señor, estos alumnos, sé que se han comprometido y te pido que tú le abras su entendimiento, si hay cosas que les dificulten, puedan preguntarlas, Señor, que no tengan miedo de preguntar, que no tengan miedo de aprender, incluso de equivocarse, porque muchas veces aprendemos más equivocándonos, Señor. Por eso tantas veces cuando te oramos, Padre, tú no nos respondes y esperas que, como los niños que están aprendiendo a caminar, nos caigamos un par de veces antes de poder caminar bien. Te doy gracias por la humildad de cada uno de quienes están acá porque han inclinado su corazón al aprendizaje, a aprender cosas nuevas para ser mejores en el ministerio. Y te pido que bendigas eso porque sé que detrás de cada alumno y alumna de este seminario, Señor, viene un pueblo, Señor, más sabio, viene un pueblo más entendido, viene un pueblo de bendición, Señor, que tú pondrás, Señor, como dicen algunos, Señor, como cabeza y no como cola. Un pueblo sabio, Señor. Te pido, Señor, que de nosotros salgan grandes abogados, grandes humanistas, grandes, Señor, como lo fue mucho tiempo, Señor. Te pido por la iglesia de cada uno de ellos, de ellas, Señor, que la bendiga, Señor, que ellos puedan, Señor, llegar a los alumnos que están estudiando en la universidad y responderles con la palabra de Dios y con lo que han aprendido acá. Te pido, Señor, que tengan la oportunidad de en su vida diaria, Señor, aplicar lo que aprenden acá. Con eso, Señor, me iré completamente alegre, Señor, a descansar. Señor, te amo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.